Es momento de la revista de prensa con Rosa Pérez Masdeu en Directo América. Rosa, buenos días para usted. Buenos días, Ángela. Y el tema, evidentemente, Putin y su discurso. El Moscow Times lo reporta y dice: Rusia promete continuar con el combate en un discurso del Estado de la Unión en tiempos de guerra. Cuéntenos. Exactamente, y lo que destaca más este medio ruso, pero que tiene la redacción en Países Bajos, recordemos, es que Putin reitera la acusación hacia Occidente de que le obligó, digamos, a invadir Ucrania, sin decirlo Putin en estas palabras, ¿no? Citan un fragmento del discurso en que el presidente ruso dice: la responsabilidad de alimentar el conflicto ucraniano, de su escalada, del número de víctimas, recae completamente en las élites occidentales, unas élites que, según Putin, tienen un objetivo real, digamos, pero escondido, que es acabar con Rusia. Habla también el New York Times. ¿Qué es lo que destaca este medio del discurso? Pues en estos momentos está destacando, como gran parte de la prensa internacional, uno de los últimos anuncios que ha hecho Putin en su discurso, y es que retira a Rusia, al menos suspende su participación de momento del Tratado de Armas Nucleares, escenificando así, dice el New York Times, una mayor ruptura con Occidente. Hablamos del Tratado New START, que recordemos es la prolongación de una serie de tratados de desarme nuclear que empezaron durante la Guerra Fría. El New York Times lo define como el único acuerdo de control de armas nucleares que mantenía con Estados Unidos. Y una de las cosas que cambia de titular en titular, más que la información en sí, es la forma de calificarla, ¿no? Y en el New York Times, por ejemplo, lo que vemos que no encontraríamos en la prensa rusa es falsamente, este adverbio en el titular: Putin acusa falsamente a Occidente de empezar la guerra. Dice el New York Times que Putin por el momento no da signos de detener los combates ni de buscar diálogos de paz, y también señala el simbolismo de que Putin hable horas antes que Biden. Bueno, el objetivo aquí es hacer ese contraste. ¿Cómo abordan el discurso los medios rusos, que son Kommersant, Vedomosti y Sputnik? Usted nos trae esos ejemplos. Exacto, y todos destacan a esta hora ya esta suspensión de la participación de Rusia en el Tratado New START. También citas de Putin como que Occidente convirtió un conflicto local en uno global, una frase reiterada, ¿no?, por el presidente ruso a lo largo de este año. También destacan que Putin ha anunciado ayudas para veteranos de guerra o para combatientes en la operación militar especial, también que las sanciones no están funcionando, también la necesidad de integrar logísticamente las regiones anexionadas unilateralmente por Rusia, del Donbass, y agradeció a todo el pueblo ruso su heroicismo, su heroicidad, y señaló que las elecciones presidenciales en 2024 se realizarán con normalidad. También pidió un minuto de silencio por los muertos en el Donbass, literalmente a manos de neonazis. O, por último, también señaló la necesidad de proteger a los menores rusos de la degradación y la decadencia de Occidente. Ahora hay más aristas en esta semana de aniversario de la guerra de Ucrania, y está el relato que destacan algunos medios de Rusia para supuestamente absorber Belarus en el año 2030. Exactamente, ¿no? Recordemos que Belarus, de hecho, fue uno de los frentes desde donde Rusia entró a invadir Ucrania. En este caso, según un documento del Centro Dossier, recordemos, es un centro de estudios del oligarca y opositor ruso Mikhail Jhodorkovsky, al que han tenido acceso distintos medios de comunicación. Rusia tendría un plan para absorber gradualmente Belarus para 2030, tomando el control de la política, la economía y el potencial militar del país vecino, ¿no? Aparte de asumir mayor presencia y mayor control de estas áreas, también pretende, según este documento, dar, por ejemplo, la ciudadanía rusa a los bielorrusos. ¿Por qué todo esto? Bien, para atenuar la influencia, dice, de las fuerzas nacionalistas y pro-occidentales y fortalecer el sentimiento prorruso en las élites de Belarus. Según el Kiev Independent, que cita al embajador de Estados Unidos en la OSCE, Michael Carpenter, los objetivos rusos en Belarus son los mismos que en Ucrania, solo que en Belarus confía en la coerción en lugar de en la guerra. Bueno, de expansionismo que claramente ha mostrado Vladimir Putin. Vamos a cerrar con una nota que encuentra usted en el Kiev Post, y habla de cómo viajó Joe Biden hasta Kiev sin que nadie se enterara. Exactamente, este medio ucraniano señala que esta misión fue una de las más complicadas y de mayor riesgo imaginables, ¿no? Porque Joe Biden, como cualquier presidente estadounidense, es uno de los hombres más observados del planeta, y era muy difícil llevarlo, pues, a una zona de guerra sin, bueno, que pasara desapercibido y que llegara ileso, ¿no?
Esta operación para llevarlo hasta Kiev empezó, nos dice este artículo, en el aeropuerto militar a las afueras de Washington a las 4 a.m. del domingo, hora de Washington, en un avión más pequeño del que habitualmente usa el presidente estadounidense para viajar, ¿no? Todo para despistar un poco y en una zona alejada de donde suele embarcar el presidente estadounidense. Y un detalle, todas las persianas en todo el recorrido estuvieron siempre bajadas. ¿Quién viajaba con él? Un grupo más reducido de lo habitual, un grupo de seguridad, de médicos consejeros y solo 2 periodistas, a diferencia de los 13 periodistas que suelen viajar con él normalmente. Para terminar rápidamente, estas periodistas eran la redactora Sabrina Siddiqui del Wall Street Journal y el fotógrafo Evan Bucci de Associated Press. Hicieron una parada en Alemania para repostar combustible, siempre con las persianas del avión bajada, otra en Polonia, donde cogieron un tren de 10 horas hacia Kiev, y señalan que, a diferencia de cuando los presidentes visitan zonas de conflicto, en este caso no eran las tropas estadounidenses las que proporcionaban la seguridad. Y por último, Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dice: notificamos a los rusos que Biden viajaría a Kiev algunas horas antes de despegar con el propósito de evitar el conflicto. ¿Qué tal el privilegio de esos periodistas? Sí, señora. Bueno, Rosa, gracias a usted. Gracias, Ángela.